buenos días a todos nuestros oyentes que en esta mañana sintonizan su emisora Radio Renuevo 89.7 para escuchar este programa Origen con Sanford. Quiero enviar un saludo a la Iglesia Comunitaria de Jaina, del pastor José Félix, que anoche nos recibieron con tanto amor, con tanto cariño, y felicidades, gracias por habernos invitado y permitirnos ministrar la palabra de Dios, y a todos esos fans que están allá del programa, pues que Dios les siga bendiciendo y aprovechen esta oportunidad porque hoy continuamos el tema el ministerio de la mujer, que como decía hace 2 semanas, este tema lo hicimos porque varias hermanas pastoras nos llamaron y nos dijeron: pastor, queremos que usted toque el tema de ¿es la mujer, puede ministrar la mujer, puede pastorear la mujer? Porque nos están bombardeando y no sabemos qué hacer. Y en vista de esto tratamos este tema del ministerio de la mujer y lo vimos desde Génesis hasta las cartas paulinas de Tito y Timoteo. Y hoy vamos a ver especialmente los 2 versos conflictivos de ese tema y que permiten que otros puedan creer de manera diferente. Pero queremos hacer un resumen para los que nos están sintonizando en este día, y vimos que en Génesis capítulo 1, verso 26, cuando Dios creó al hombre y la mujer, Él les entregó la tierra y les dio la autoridad a los 2 para que enseñoreasen y sojuzgasen toda la tierra. Vemos también que la mujer ocupó posiciones de liderazgo en el Antiguo Testamento. Había 4 posiciones de liderazgo en el Antiguo Testamento, que era profeta, sacerdote, juez y patriarca. Podemos ver que de esas 4 hay 3, aunque en este programa de hoy uno de los hombres más preparados del Evangelio en República Dominicana nos va a decir que lo que pensábamos que no podía ser, sí es. Y el pastor Brito, que lo tenemos hoy en el programa, nos va a hablar de que la mujer en el Antiguo Testamento también fue sacerdotisa. Hello. Pero podíamos ver que María, la hermana de Moisés, fue catalogada como líder de Israel a la altura de Moisés y de Aarón. En Miqueas capítulo 6, verso número 4, nos damos cuenta que él dice: yo los redimí y puse delante de ustedes a Moisés, a Aarón y a María, dándole a María una categoría de líder igual que a Moisés y Aarón. Vemos también que Débora y María eran profetisas en el Antiguo Testamento, juntamente con aquella mujer Urda, que también fue profetisa. Pero también podemos observar que Débora fue una jueza, o sea que era uno de los títulos que se le otorgaba a los hombres en aquella época. Hoy vamos a ver que ese título de juez también tenía la función de sacerdote. También pudimos observar que Priscila era pastora de una iglesia que estaba en su casa y que tenía la capacidad y fue autorizada por Pablo para enseñarle el verdadero evangelio a aquel predicador elocuente que se llamó Apolos. También pudimos ver en la semana, hace 2 semanas, que en la lista de Romanos capítulo 16, Junías, que era una mujer, según dice uno de los guruses de la corriente contraria, él dice: Junías era una mujer. Lo que él planteaba, como leíamos en su propio comentario, él planteaba que era imposible, aunque el texto lo diga, que Junías pudiera ser una apóstol. ¿Por qué era imposible? Porque dentro de su concepción machista, a él se le hace muy difícil entender que una mujer pudiera ser apóstol, aunque en texto, en su exégesis correcta, el texto dice que Junías y Andrónico eran 2 personas
muy destacadas y muy reconocidas entre los apóstoles. Y esa palabra entre es una preposición en griego que implica una unión incluyente. ¿Qué significa esto? Que no solamente ellos eran reconocidos por los apóstoles, sino que ellos estaban dentro de los apóstoles, por lo cual esa conclusión de MacArthur en su comentario a Romanos, en donde él categóricamente dice, no puede ser, es porque él sabe que el texto lo dice. Por eso él lo niega contundentemente en su comentario, porque en su concepción es imposible que una mujer pueda ser apóstol. Pero también vemos que en ese listado hay 10 mujeres, 10 mujeres de las cuales vamos a hablar en este momento, y que también fueron colaboradoras de Pablo. Podemos observar que Pablo saluda en el capítulo número 6 del libro de Romanos, capítulo 16, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Cuando dice entre vosotros trabajado, está hablando de la iglesia de Roma, de la iglesia de los romanos. Ella fue una trabajadora, y yo me pregunto, porque la concepción machista dice, eran trabajadoras porque le cocinaban a todos ellos. Pero cuando lo dice de un hombre, es porque trabajaban en la obra. Pero sigue diciendo de Andrónico y Tunías, que ya tocamos el tema. Habla también más adelante de otras mujeres como Trifena, Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Y vuelvo y hago la pregunta, ¿ese trabajo en el Señor es de sirvienta de los apóstoles o era un trabajo de ministras de la obra de Dios? Pablo la llama colaboradores. Si hacemos un estudio de esa palabra, nos damos cuenta que Pablo usaba esa palabra única y exclusivamente para aquellos hombres que trabajaban con él en la obra del ministerio, o sea, en la ministración de la palabra de Dios. También habla de otras muchas mujeres. Saludad a Patrobas, a Julia, a la hermana Olimpa, y a Nereo y a su hermana, a Olimpa, y a todos los santos que están con ellos. Por lo que vemos en esta lista, una lista plagada de muchas mujeres que, como los hombres, trabajaron en la obra del Señor. Vamos a hacer una pausa, porque después de esta pausa musical venimos con un invitado especial que nos va a hablar del texto, y único texto exclusivo, porque recuerden, y se me estaba olvidando eso, Luis, quiero excusar a Carolina, que no está con nosotros en este día porque está un poquito enfermita. Mala no, porque ella siempre ha sido buena, perdón, ella está enfermita. Entonces, decíamos en la semana pasada que se descartaba totalmente el texto de Primera de Corintios, capítulo 14, por la simple y sencilla razón de que había una contradicción si decimos que Pablo mandó a las mujeres a callar, porque en el capítulo 11 él las manda a profetizar con velo, o sencillamente le manda a predicar la palabra con algo que le tape y que la honre a ella. Es imposible que en el mismo contexto, 3 capítulos después, Pablo la esté mandando a callar, salvo que, como vamos a ver en el día de hoy, sea un asunto cultural que tenía que ver con un desorden relacionado con la idiosincrasia de una iglesia que venía del paganismo. Después de este corte musical con la canción de Tal Palo, Tal Astilla, que fue la canción líder del libro por el mismo nombre, escrito por un servidor, vamos a la entrevista con el pastor de la iglesia Centro Cristiano Internacional, el doctor, apóstol, pastor Israel Brito.
consecuencia, sin pensar a quién afecta. Mirada que sin pensarlo fue seducido y comió del árbol prohibido, afectando a todos los nacidos. De tal palo, tal astilla, eso es algo que no falla. Voy tomando decisiones que a mis hijos siempre marcan. De tal palo, tal astilla, eso es algo ineludible. Lo que hagas va afectando a los que no lo perciben. Pero ahora tienes la oportunidad de cambiar lo que en ti puede pasar. Jesús vino a anular lo que no puedes cambiar. Si tú en él puedes confiar, él a ti te puede salvar. Vida eterna te puede otorgar para tu felicidad. De tal palo, tal astilla, eso es algo que no falla. Voy tomando decisiones que a mis hijos siempre marcan. De tal palo, tal astilla, eso es algo ineludible. Lo que haga va afectando a los que no lo perciben. De tal palo, tal astilla. En la vida vamos tomando decisiones que a veces no pensamos, pero que sencillamente complacen nuestros deseos y nuestras ilusiones del momento. Pero dichas decisiones pueden marcar nuestras generaciones, para bien o para mal. Dios nos ha dado la libertad de tomar decisiones. Adán tomó la decisión de comer del árbol prohibido y marcó todas sus generaciones. Abraham tomó la medida de mentir y marcó al pueblo de Israel con el engaño. Hoy tú tienes la oportunidad de tomar decisiones en tu vida. La puedes tomar para bendición de aquellos que te van a proseguir, o la puedes tomar para que ellos sean parte de lo que tú estás viviendo en este momento. Nunca debes olvidar que de tal palo, tal astilla. De tal palo, tal astilla, esto es algo que no falla. Voy tomando decisiones que a mis hijos siempre marcan. De tal palo, tal astilla, esto es algo ineludible. Lo que hagas va afectando a los que no lo perciben. Continuamos con este programa y hemos estado hablando, como hablamos en el primer corte, del tema del ministerio de la mujer, y no había otro hombre mejor que el que hemos traído para el tema más difícil, o mejor dicho, para el texto más difícil, que lo dejamos para último porque es el texto más difícil que tiene este tema, y es el pastor, doctor en teología, apóstol Israel Brito,
y el líder de la comunidad cristiana internacional. Bienvenido, apóstol, doctor y pastor. Un placer estar aquí. Mira, te me parece a una hermana. Estando yo en Tampa en una ocasión, hace como 2 años, dando unas conferencias, la hermana se emocionó mucho y viene y me saluda y no sabía qué llamarme y me dice y lo único que le salió fue Arcángel. Óyeme, si hubiese habido unos hombres de esto por ahí. Esa persona no sabía qué más decirme. Pero la palabra más elocuente que yo he encontrado, independientemente de que esos oficios están y son validados y están en el cuerpo, la palabra más elocuente que yo he encontrado es la palabra pastor. Y es la que más me gusta. Y es la que Dios va a premiar, porque es a los príncipes de los pastores. Claro. Que él es el príncipe de los pastores y a ellos que él va a venir. Claro, claro. No dice que es el príncipe de los apóstoles. Bueno, los apóstoles son pastores de pastores. Amén. Padres de pastores. O sea, finalmente la gráfica bíblica es de pastor. Entonces a mí me gusta mucho eso, me encanta. Eso es lo que es. Yo tengo muchas cosas que se pueden poner delante del nombre mío. La que más me gusta es la de pastor. Pero vamos de una vez como pastor, teólogo, vamos al tema. Apóstol. Tú sabes que el tiempo en la radio es un poquito difícil y la semana pasada tratamos, o hace 2 semanas, porque tuvimos por el medio la Semana Santa y hicimos un programa dirigido hacia el punto de vista de la crucifixión y la resurrección, pero saltamos una semana para seguir el tema del ministerio de la mujer. Y estuvimos viendo, Israel, primero que cuando Dios creó al hombre y la mujer, les dio la capacidad de enseñorearse y de sojuzgar la tierra a los dos. Correcto. Pudimos ver también que cuando Dios hizo al pueblo de Israel y le dio las leyes, según dice Miqueas capítulo 6, verso 4, Él puso delante del pueblo para sacarlo de Egipto a María, a Moisés y Aarón, correcto. O en el orden correcto, Moisés, Aarón y María. Correcto. Lo que implica que le daba a María un carácter de líder del pueblo de Israel. Correcto. También hablábamos de que María, a la salida y en la fiesta, fue una profeta. Tras bastidores, tú me planteabas, porque plantábamos a Débora como juez. Sí. Pero tú me decías, porque nosotros nada más la vimos como juez y como profeta, pero tú me decías algo de que una mujer, porque nos equivocamos en el programa y dijimos que lo único que una mujer no ocupó en el Antiguo Testamento fue el oficio de sacerdote. Pero tú me dices que los jueces eran sacerdotes. Explícame eso. Bueno, lo que pasa es que cuando definimos los oficios, nos tiramos a los ministerios quíntuples que están hoy en boga. O sea, y los definimos de una manera muy occidental. Tú eres o apóstol, o tú eres profeta, o tú eres maestro, o tú eres evangelista, o tú eres pastor. Y esa es la manera como en nuestro mundo occidental nosotros categorizamos cosas. Pero en el Antiguo Testamento habla de pastor, y de hecho se le acusa a pastores, pero no habían pastores como lo que nosotros concebimos o definimos hoy en día. Entonces, en el Antiguo Testamento, la palabra pastor, cuando se va sobre ellos, es líder. Es la persona que está en liderazgo, es la persona que tiene el pandero en la mano, es la persona a quien se le ha otorgado el proyecto y tiene que hacerlo prosperar o se le desgrana en la mano. Entonces, muchas de estas personas en sus inicios eran, antes de que hubieran reyes, tú tenías sacerdotes. Los sacerdotes también eran intercesores entre Dios y el pueblo, eran los que hacían cosas. Después vinieron jueces, que también por un tiempo hacían todas esas funciones, incluyendo hablar a nombre de Dios, incluyendo interceder por el pueblo frente a Dios, incluyendo dirigir. Cuando iban donde un profeta de aquel entonces, le preguntaban al profeta, ¿qué dice Dios? Y él decía, hagan tal cosa. Eso era pastorear. No había función pastoral como hoy la conocemos, pero dentro de esa función de liderazgo estaba involucrada toda esa amalgama de cosas. Entonces, cuando yo te hablaba a ti de Débora en un mundo de hombres, yo no voy a decir inapropiadamente, pero sorpresivamente se levanta y dice como madre, y declara y llama y decide, no voy a gritar más, sino que voy a derramar lágrimas por esa nación como mis hijos, y se pone al frente hasta de un ejército de hombres. Pregunta:
¿Es bíblico decir que Débora fue un adefesio de liderazgo porque en ese momento no habían hombres? Oye, la palabra adefesio no me gusta. Yo pienso que es atípico. Ok. Te digo por qué es atípico. Porque es que la Biblia no fue entregada en un vacío cultural. La Biblia fue entregada en un entorno cultural. Como Dios entrega las cosas para que se entienda. Dios nos las entrega a nosotros de una manera en este tiempo para que la entendamos. Y cuando la palabra se entrega, cuando Dios empieza a hacer sus revelaciones en el Antiguo Testamento, la entrega en un medio ambiente, en un contexto, en un marco referencial cultural, donde se podía entender y en consecuencia que una mujer dirigiera cualquier cosa era atípico. ¿Y no estaría Israel, el Dios de Israel, para mostrar la diferencia como Dios, permitiendo esas extrañeces dentro de la cultura para definir que desde el principio Él no hizo diferencia? Bueno, es que Dios no hizo diferencia. El mismo apóstol Pedro, en el momento cuando está tratando, no del tema de la mujer, sino del tema de hombres que eran judíos y de hombres que eran gentiles. Y la pregunta era en el concilio de Jerusalén, bueno, ¿y qué es lo que tienen que hacer los gentiles para ser como nosotros? Y Pedro dijo, mira, el Dios que conoce los corazones no hizo diferencia, no era que no habían diferencia entre ellos y nosotros, sino que Dios no los vio con los mismos anteojos que nosotros. Entonces, para Dios era más fácil comunicar su gracia, su poder y su destino a través de estructuras ya conocidas y confiables que eran dirigidas por hombres. Pero en muchos momentos Dios brinca esa tablita. Pero la genealogía de Jesucristo, si tú estudias las genealogías en la Biblia, tú no metes mujeres en genealogía. Las genealogías son de hombres. Y la genealogía de Jesucristo tiene 4 mujeres malas. 4 mujeres con unos pedigrí, unos antecedentes que tú no la quieres ni en pintura. Una era una prostituta, María era una muchacha violada que le jugó sucio al pobre hermano José, y María, porque ahora la vemos como, oh, Dios te salve María, pero tenía un lío en su mano. Así mismo. Y de pronto, en el árbol genealógico del Salvador del mundo, tirado por Mateo, el evangelista Mateo, aparecen 4 pinceladas de 4 mujeres atípicas y 4 mujeres cuestionables, mucho más atípicas, diciendo, y de ahí sale Jesucristo. Entonces Dios tiene una manera, con mucha suspicacia quizás, de enseñarnos a nosotros que Él es más amplio que nuestras limitaciones, aún de entendimiento. Entonces, la semana antepasada estuvimos conversando que Débora era jueza y profeta. Pero tú dices que en ese tiempo ella era, los jueces y profetas eran sacerdotes. Bueno, ellos eran los representantes, ella era la representante de Dios. O hacía una función sacerdotal. Hacía una función sacerdotal. Yo no te puedo decir que la vinieron y le ungieron y le echaron aceite. Ella hacía una función sacerdotal. Porque el sacerdote era el que iba a Dios y unía al pueblo a Dios. El sacerdote hacía 2 cosas. Primero, traía palabra de Dios, traía a Dios al pueblo y traía las necesidades del pueblo frente a Dios. Él era el puente que abría la comunicación. Ya no se necesita eso porque está el Espíritu Santo. Ya el puente fue fabricado en la persona de Jesucristo, pero en aquel entonces no había nada de eso operando. En consecuencia, Dios utilizaba a personas e instituciones. Comienza sin reyes, comienza realmente. ¿Dónde estaban los profetas cuando la Torre de Babel? ¿Dónde estaban los profetas? No. O sea, Dios fue instituyendo funciones a medida que el pueblo la fue necesitando para Él comunicarle sus buenos deseos y su propósito sobre ellos. Entonces, tratamos el tema de conflicto. Hay dos versos de conflicto en cuanto al tema de la mujer y el ministerio de la mujer. El primero era 1 Corintios 14, donde dice que la mujer calle. Entonces planteábamos en la semana antepasada que era imposible que Pablo la estuviera mandando a callar en el contexto de ministerios dentro de la iglesia, porque en el capítulo 11, él la manda a profetizar con velo y a ponerse una sombra.
Pero dejamos este texto para que el gurú de la teología no lo describa, que es el texto más difícil. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 11, dice: la mujer aprenda en silencio, en toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Correcto. Los que dicen que ese texto, la realidad del texto de meter a la mujer dentro de la sujeción y dentro del silencio dentro de la congregación, lo basan en este término. Pero esto no es consecuencia del pecado. Mira, el plan original de Dios, el proyecto original de Dios era que no hubiese diferencia. El pecado crea unas turbulencias en ese plan. Jesucristo viene para corregir esas turbulencias y para unificar el valor y los criterios por los cuales Dios usa a cada ser viviente. Cuando nosotros abordamos este tema del ministerio de la mujer, entre otros, es un tema que ya viene contaminado. Generalmente nosotros abordamos ese tema desde la perspectiva de género. Yo soy hombre, generalmente yo defiendo mi posición porque vengo con unos espejuelos de hombre. Yo soy mujer, yo estoy tratando de levantarme y levantar mi autoestima y ponerme a hacer cosas para el Señor, yo defiendo eso. De ahí viene con cierto nivel de contaminación contextual. Okay. Y viene con contaminación de donde nosotros aprendimos la fe cristiana. Si yo soy de una iglesia, entonces me enseñó desde el principio que las mujeres no podían hacer los trabajos mayoritarios o de más importancia en la iglesia, yo voy a interpretar cada verso de la manera que me convenga o que me acomode. Lo único que yo puedo decirte es que ahí es donde tenemos sentido lo que Pablo dice. Pablo, el mismo apóstol que nos da este problema, dice: yo veo parcial. En Primera de Corintios, capítulo 13, nosotros nos gusta mucho el amor y la que sé yo qué, pero él termina diciendo una cosa muy importante: mire, yo estoy viendo nublado, yo estoy viendo medio ahumado y estoy viendo parcial. No todo lo que yo veo es todo lo que hay. No todo lo que hay me lo han enseñado, pero un día yo lo veré todo, y lo que no está claro un día será esclarecido. Entonces, esas son de las cosas en la Biblia que no podemos agarrar como para que la vida se apueste en ella, porque no está claramente establecida. Hay pasajes en la Biblia donde vemos la mujer actuando y actuando poderosamente, y hay pasajes en la Biblia donde hay una prohibición. Entonces yo te llevo a dos términos: uno es descripción y otro es prescripción. Explícame eso. Hay descripciones en la Biblia. Judas fue y se ahorcó, eso es una descripción, pero no es una prescripción para todo el que ofende a Dios. O sea, no manda a todo el que ofende a Dios o lo traiciona a ahorcarse. Describe lo que le pasó a Judas. En el libro de Corintios, que tú lo mencionaste, cuando le dice a la mujer: cállese la boca, y si usted necesita hablar o saber, pregúntele a su marido. En ese libro la razón no era ni siquiera teológica, era que había un desorden, porque ellos habían venido de unos cultos baales donde la mujer era el epicentro del culto. Los ritos baales tenían profetisas, danzarinas y trabajadoras sexuales, que eran mujeres que eran las que dirigían el culto a sus señores Baal. Viene el culto a Jesucristo y Cristo quiere cambiar toda la dimensión y la química del culto, y quiere poner al hombre en control, para que haya una diferenciación entre el hombre, entre el culto a Dios y el culto a Baal. Por eso es que Pablo, cuando termina la carta a los Corintios, en el capítulo 14, dice: y hágase todo en orden. En orden, sí, claro, porque había un desorden. Ellos se convirtieron y tenían la euforia del primer amor, pero tenían también la contaminación de esquemas de cómo se alababa a los dioses, y cambiaron de equipo, pero estaban jugando el mismo deporte. Entonces estaban con Dios, pero hacían toda su misma cosa, y se armaba una algarabía y un desorden. Y Pablo le dijo: ey, tranquilo, mire, mujeres, están boceando mucho, se parecen igualitas a las impías, cállenseme la boca. Eso es una descripción y una orden dada a ellas. Eso es prescriptivo para toda persona, en todos los tiempos, en todas las situaciones. No parece
ser así. Pablo mismo te da un verso que choca en contra de esto cuando Pablo dice, mira, en Cristo ya no hay hombre ni mujer. ¿Cómo que no hay hombre ni mujer? Ya no hay. Pero hay un grupo que dice que eso es en el contexto de la salvación, aunque el texto está en el contexto de los dones. No, pero vamos a decir que es en el contexto de la valorización de Dios para salvación al ser humano. Lo que está diciendo Pablo es, hay unas cosas que Dios las ve que no tienen los impedimentos que tenemos los humanos cuando la vemos nosotros. Por ejemplo, nosotros tenemos diferencias de género, diferencias de riquezas, diferencia en aquel entonces de esclavos y de amos. Pablo dice, las diferencias están ahí, pero ya no hacen diferencia. Vamos a hacer una pausa y esto se pone bueno, porque hablar con un hombre como este es como transportarse a aquella época y poder mirar la Biblia desde la perspectiva de Dios. Con este corte musical volvemos a la pausa. No muevas tu dial porque te puedes perder lo mejor de esta conversación. Quiero edificar toda mi vida en ti, Señor, solo en tu amor, donde hay gracia y amor, esperanza y libertad. Quiero edificar. Grandes imperios, reinos de ayer, son tan solo ruinas hoy. El sabio en la roca construirá y su casa firme será. Solo hay un fundamento en el cual confiaré, pues la roca inconmovible eres tú. Quiero edificar toda mi vida en ti, Señor, solo en tu amor, donde hay gracia y amor, esperanza y libertad. Quiero edificar. Eres el centro de todo mi ser, tuya es mi vida, Señor. No hay nada más que pueda importar, tú eres mi alma y mi corazón. Eres lo mejor que tengo, eres mi salvación, pues mi vida gira a tu alrededor. Quiero edificar toda mi vida en ti, Señor, solo en tu amor, donde hay gracia y amor, esperanza y libertad. Quiero edificar. Más allá, preparando está mejor lugar para mí. Y yo sé que a mi lado vas, ahora y por siempre, hasta que regreses. En la roca firme estaré. Quiero edificar toda mi vida en ti, Señor. Edificar. Quiero edificar toda mi vida en ti, Señor, solo en tu amor, donde hay gracia y amor, esperanza y libertad. Quiero edificar. Toda mi vida en ti, Señor, solo en tu amor, donde hay gracia y amor, esperanza y libertad. Quiero edificar. Toda mi vida en ti, Señor, solo en tu amor, donde hay gracia y amor, esperanza y libertad. Quiero edificar con santo. Hablabas de diferencia, hablabas de culto a Baales, Sí, hablabas de desorden, sí.
hablaba de un contexto en que la iglesia, en vez de convertirse en un lugar santo, se convertía en el mismo culto que ellos hacían, y cambiaron sencillamente el equipo, pero no los jugadores. Sí, mira, si tú te vas al Éxodo, tú te das cuenta de esa propensión que tenían a unos judíos pre-iglesia cristiana. Ellos salen de Egipto y han pasado muchos años en esclavitud. Y cuando ellos salen camino al monte de Dios, y Moisés se interna en el monte de Dios y medio lo deja abandonado por un tiempo, ellos se vuelven torpes y empiezan a construir cosas. Y la Biblia dice que construyeron con la ayuda de Aarón un becerro de oro, porque necesitaban algo que les diera seguridad, y eso era un musú, un becerro de oro, un Baal, un otro señor. Y que ellos también establecieron profetisas. Las mujeres volvieron otra vez a tomar el lugar que era apropiado en los cultos a Baal. O sea, los cultos paganos. Los cultos paganos estaban muy relacionados con los ciclos de reproducción en la siembra de la tierra. Y estas eran las iglesias que comenzaban a extenderse dentro de ese mundo pagano. Entonces, ese mundo donde el evangelio el evangelio greco-romano, el mundo greco-romano, empieza a recibir este nuevo mensaje, donde Dios quiere cambiar cosas, Dios quiere establecer diferencias, pero ellos están aprendiendo, haciendo pinito, y en la euforia del primer amor revierten no la estructuración, sino cómo lo hacen. Hacen mucha bulla, se flagelan, habla mucho disparate. La mujer quiere coger otra vez el liderazgo que tenía en los cultos baales, y Pablo dice, no, esto es diferente, y la diferencia tiene que notarse, la diferencia tiene que ser vista. Cuando tú pasas por el frente a uno de nuestros cultos, no puede ser lo mismo cuando tú pasas por el frente a un culto Baal, y en ese sentido era prescriptivo para ellos. Te lo pongo de esta manera. En el siglo XVIII nace el movimiento metodista en Inglaterra. En el siglo XIX nace el movimiento metodista en Estados Unidos, y deciden que los cantos en los cultos en Estados Unidos van a ser a capela. Deciden a capela, o sea, sin instrumentación. Vienen los misioneros aquí y deciden que en este país los cultos de esas iglesias de santidad eran a capela, sin guitarra, sin piano, sin a capela. Y se hace la pregunta, ¿pero por qué? Y no, porque el evangelio es a capela. Y se trajo en el paquete del evangelio el mensaje de que los instrumentos eran de Satanás. Yo recuerdo en Nagua, nosotros los nietos de un pastor de nombre Alejandro Brito, que yo tocaba acordeón, mis primos tocaban guitarra, y el viejo nos llamó y nos sacó para el parque y nos dijo, ¿cómo es posible que nietos de un hombre tan serio como yo estén tocando esa vagamundería en la iglesia? Déjame explicarte lo que la vagamundería era. La vagamundería era 2 guitarras, una pandereta y un bandoneón, ni siquiera era acordeón. Y yo le preguntaba al viejo, pero abuelo, ¿pero qué tiene de malo? No, lo de nosotros es a capela. Y yo me puse a investigar, ¿y por qué era a capela? Ah, porque en el siglo XVIII, cuando los hermanos Wesley comienzan a hacer su gran movimiento, solo había musicalización en las barras, sí, en los bares. Correcto. Cuando tú pasabas frente a un establecimiento y oía música, tú podías decir, con los ojos cerrados, es una barra. Ahí hay una barra. Entonces ellos dijeron, no, para que cuando la gente pase por el frente y oiga música, sepa que es diferente, van a oír música sin instrumentación. La instrumentación no era lo dañino, sino en ese contexto había que hacer una diferenciación. Entonces tú pasabas frente a un culto cristiano del siglo XVIII y tú oías música lindísima, himnos preciosos, sin instrumento. Decía, esto es música. De hecho, la música se parece a alguna de las cosas que yo oigo en la calle, pero no hay musicalización. Y tú dices, ¿y qué tenía? Mucha guira. No era violín y piano, ni siquiera era un merengue como nosotros lo tenemos. Pero ellos estaban marcando una diferencia. Ese principio de diferenciación es bíblico y es marcado en todo. Cómo hablamos, cómo hacemos negocio, cómo nos vestimos, cómo proponemos nuestros cultos, diferenciación con lo que está pasando en el mundo en ese momento. Eso no nos hace más cristianos o menos cristianos, pero hace una diferencia con la sociedad como está. Entonces, Brito, cuando Pablo plantea en el capítulo 2, verso 11, ajá,
él dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Es ese mismo Pablo que consiente que Priscila y Aquila instruyeran a Apolo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir Pablo con este texto? Porque no puede haber una contradicción en la teología del mismo Pablo. No, pero Pablo, acuérdate, Pablo era, antes que ser cristiano, de la escuela de fariseos. Pablo era un gran fariseo. Acuérdate, y sin con esto decir que era un hijo de su madre. Pablo se forma en una escuela profunda para crear fariseos, y su celo por esa escuela es que lo lleva a perseguir a los cristianos. Dios tiene, a través del Espíritu Santo, que darle un tablazo, tumbarlo en una calle, en un camino, cegarlo para que un hermano venga y le ayude a recomponerse. Pablo tiene un esquema de formación y entendimiento que es farisea. Entonces Pablo batalla. Si tú te lees a Pablo, siempre hay un pleito interno en él. Es como el que se ha criado en una iglesia muy tradicional y de pronto está de que es vino nuevo, como decimos ahora. Y muchas veces está en vino nuevo cuando estamos en las iglesias nuevas, y cuando estamos en las iglesias tradicionales estamos cómodos y tenemos un pleito interno de formación, de cómo nos han formado. No es de valores, es de formación. Entonces tú oyes a Pablo diciendo en algún momento, dejen que ella los entrene, y deja que tú, que va a ser un buen líder, te entrene esta mujer y que te sea tu líder. Pero después le dice, cállense ustedes. O sea, él está aplicando su entendimiento a cada situación. Nosotros lo cogemos y hacemos un contoso, lo aplicamos a todas las situaciones. Pero Pablo no lo hizo así. Pablo fue muy específico en cada situación. Nosotros cogemos dogma, como te decía ahorita, y las hacemos prescriptivas para todas las situaciones. Y hay cosas que son descriptivas de una situación. Okay. Hay cosas que son prescriptivas para una situación en particular, y hay valores y hay enseñanzas que son aplicables y prescriptivas para todas las situaciones. Por ejemplo, no robe. Eso es aplicable a todas las situaciones. ¿Ok? Por ejemplo... no es solamente quitado, los políticos tienen derecho o no tienen. A robar. No, derecho no tienen, ni permiso tiene nadie. Ahora, lo que nosotros hacemos, porque aquí en la República Dominicana hemos inventado un nuevo verso que dice: ladrón que le roba al ladrón tiene mil años de perdón. Porque hemos decidido que depende como nosotros evaluemos lo que es robo. Pero te doy otro punto. En una de las leyes de los 10 mandamientos dice: no matarás. Bueno, pastor, y si me van a matar a mí, yo me defiendo, ¿qué pasa? Bueno, quitarle la vida a cualquier persona es un gran problema. Pero la palabra matarás es no cometerás asesinato. La palabra es asesinato. No es... Porque el mismo Dios te dice: ve y mátame a todo el que está ahí. Ve y defiéndete porque te están... y de hecho, tú puedes matar a cualquier persona, dice la misma Biblia, en el tiempo del Antiguo Testamento, si tiene un problema porque se acostó con un hombre que no era de ella. Aún si el esposo tuvo relación sexual con su esposa teniendo ella las reglas o teniendo ella su tiempo eso era condenable a muerte. Quedaríamos pocos hombres vivos hoy en día si aplicáramos con la misma rigidez algo que era prescriptivo para ese momento. ¿Y cómo puedo yo entonces? Porque los grupos que entienden que la mujer tiene que estar en silencio en la iglesia plantean que la razón por la que Pablo la plantea no es lo cultural, sino porque fue formado primero Adán. Sí. Pero si vamos allá, al origen, Dios en ese momento no hizo diferencia por el primero y el segundo. Entonces, ¿cómo se puede concatenar dos ideas que se contradicen a la vez, o sencillamente tenemos que buscarle el contexto real? Ahí entramos en un área... Por lo que dijimos antes, o sea, Dios cuando crea le da autoridad a los dos, no crea una diferencia entre los dos, pero aquí el argumento que usa Pablo es que Adán fue creado primero, sí, y después Eva. Sí, pero ahí nos metemos en un área muy problemática, que son los primeros 11 capítulos del libro de Génesis. Porque entre el capítulo 1 y el capítulo 2 hay dos versiones de la misma historia, una general y una específica. En la general, Dios crea a la raza humana y lo crea varón y hembra. Te dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, y lo creó varón y hembra, lo creó.
todavía no tiene nombre, todavía no tiene especificaciones. Creó el género humano y le creó a la misma en el mismo tiempo. Pero entonces Dios se penetra más y empieza a ver cómo se acompaña cada cosa que Él ha creado. Y se da cuenta, uno de los grandes descubrimientos bíblicos es que Dios dice que le quedó una cosa mala. Porque Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Pero este es el hombre. Si la raza humana es un vehículo, este es el vehículo versión varón y la vehícula versión hembra de lo que es raza humana. Y Dios dice, no es bueno, me equivoqué aquí, o se me pasó que este hombre esté solo, en el sentido de que no tiene quien lo acompañe, quien conviva, quien disfrute, quien sea su ayuda idónea, su camisa a la medida. Y Dios, conocemos la historia, entonces se mete en un proceso mucho más específico de crear esta varona que viene a ser parte de este varón. Entonces, decir que Dios creó uno adelante y uno atrás es meterse en un área que la Biblia no está clara. Yo creo que Dios creó la raza humana al mismo tiempo y en un momento entonces empezó a ejercer diferenciaciones y saca de la raza humana lo que ya estaba, porque la mujer sale del hombre. La mujer no sale de la tierra. Pero Pablo dice, es verdad que la mujer salió del hombre, pero el hombre también sale de la mujer. Correcto. Lo que Pablo para venir a ese punto de la no diferenciación. Lo que Pablo más alega es que la mujer fue que metió la pata. Y que a la mujer pecar, entonces ella sufre una subyugación de parte del hombre. Yo siempre he dicho que cuando se le daña el mangú a la gente en el huerto del Edén, quien peca realmente, quien da el primer picazo del pecado es la mujer que se deja engañar y le presenta el engaño a Adán, a su esposo, que pienso que soquetamente se deja conquistar y peca. Pero no hay consumación hasta que no peque el hombre. Está bien. El hombre, que voy a ese punto, cuando del cielo empiezan a jalarle la soga a la gente, la voz que sale dice, Adán, ¿dónde tú estás? Ya en un contexto donde hay Adán y hay Eva. No era en un contexto donde el Adán era el hombre, era la raza humana. La raza humana. En este momento hay Adán y hay Eva. Y cuando Dios viene a jalar, a pasar, cuando viene a pasar, dice, Adán, ¿dónde tú estás? ¿Y por qué no dijo Eva? Porque si tomamos los dos igualitos, ¿por qué no dice Eva? Porque ese proyecto tenía un encargado del proyecto. Una persona que tenía la función de encargarse del proyecto. Esa persona se llamaba el hombre de la pareja. Entonces, decir que ella es culpable es una manera de decir, porque responsable finalmente Dios hace al hombre de la caída. Él llama a Adán y le dice, ¿dónde tú estás? Eso es como a nivel de, yo estoy en una empresa, yo soy el gerente general, hay una junta de accionistas, hay un problema en la compañía, no llaman a los empleados bajos, sino que llaman al gerente general. O en un equipo de profesional de cualquier deporte, si las Águilas o el Licey le está yendo mal, votan al manager. No a los jugadores. Y puede que sea problema de los jugadores, pero dicen, a ti te tocaba bregar con esos problemas de los jugadores, tú no lo manejaste bien. Entonces, Adán, uno de los problemas que tenemos en este asunto de quién gobierna, es que vemos el servicio y vemos el trabajo de ministrar como una posición de autoridad. Realmente la Biblia lo plantea como una posición de servicio. Entonces, el ministrar es quien sirve más. Y se sirve siempre a uno que está aquí arriba, que es Dios. Vamos a dejarlo ahí. Una palabra confiable es lo que viene para ti. El origen constante. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o rasparse,
que se cubra, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, por lo cual la mujer debe de tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, y esta palabra es muy, pero muy importante, en el pecado aquello era correcto, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Una palabra confiable en origen constante. Seguimos y estábamos viendo el punto de la autoridad. Sí. No puede seguir con ese tema. O sea, hay una autoridad, pero entonces hay diferencia entonces. Hay diferencias. Dios evidentemente hizo en el género humano diferencia entre varón y hembra. Eso no fue que a Dios se le fue la guagua. Dios lo diseñó así. Y eso te da pie a muchísimas otras cosas. Entonces Dios diseñó el género humano tanto para disfrute como para procreación, con diferencias establecidas por Dios. Entonces le da a cada uno diferencias en roles. Hay diferencias fisonómicas, hay diferencias en lo que serían sentimientos, hay un sinnúmero de diferencias que Dios construye en cada modelo de este vehículo. Los dos son vehículos, pero ambos tienen cositas diferentes que el constructor lo hace para que pudiesen aparearse, para que pudiesen ayudarse. Para que sean ayuda idónea. Entonces, yo siempre he dicho que cuando Dios le da el trabajo al ser humano, al hombre del ser humano, Él dijo, tú no lo puedes hacer solo. Tú necesitas una contrapartida que te voy a crear, porque si te lo doy a ti a hacer solo, te va a partir el pescuezo. Tú necesitas una gente que venga y te ayude. Y es en el trabajo unificado de ambos que se logra. De hecho, dice que la imagen de Dios quedó implantada en el ser humano. Muchos han llegado a la conclusión de que la manera más fácil de ver la imagen de Dios, o más elocuente de ver la imagen de Dios, es cuando esos seres humanos trabajan mancomunado en parejas, en la formación de la familia, que es la estructura de Dios para la sociedad. En consecuencia, tú tienes el hombre que dice, no, pues yo soy la cabeza, en consecuencia, a mí hay que servirme. Acaba de malentender todo el proceso. Si tú eres la cabeza, prepárate, porque el que más va a servir eres tú. El que más tiene que preocuparse por los demás eres tú. Entonces, nosotros nos hemos empecinado en que tú no puedes ejercer esta función porque esa autoridad no te toca. Bueno, la autoridad en la Biblia tiende a ganarse en base a servicio. De hecho, y en el cielo seremos grandes por ser esclavos. Jesucristo, si nos da una imagen de cómo es que se llega a la grandeza, dice que fue sirviendo. Y cuando Él está a punto de entregarse y va a darle la última lección a los discípulos, les lava los pies. Y cuando uno de ellos, Pedro, dice, a mí no, pues tú eres loco, a mí no, pues yo no. Dice, bueno, pero si yo no te puedo lavar los pies a ti, entonces tú no tienes nada que ver conmigo. Lo que implica que un símbolo de liderazgo es ser esclavo de los demás. Ser siervo de los demás. Porque la palabra es doulos. Sí. Que era la palabra usada para esclavos. Pero en la traducción y en el historial del mundo moderno, eso se ha contaminado, porque vemos esclavos como una gente que le están dando golpes, una gente que lo están amarrando. Pero yo soy siervo de mis hijos. Yo soy siervo de mis padres, yo soy siervo de mi mujer, yo soy siervo de mi Dios, pero es un servicio que uno lo da porque a uno le toca otra cosa que viene de allá para acá, generalmente amor o algo recíproco que viene de allá para acá. Entonces se entrega la servidumbre como un modelo de liderazgo. Tú no puedes, a la manera de Dios, ejercer tu liderazgo
si tú no sirves a aquellos los cuales tú estás liderando. Vamos ahora, Vito, al otro texto conflictivo. Ok, Tito. Tito. En el capítulo 2 de Tito, habla de los ancianos usando la palabra presbústero, ¿no? Presbítero, sí. O presbístero. Ujú. Y él plantea en el verso 1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, santos en la fe, en el amor, en la paciencia, Ujú. y las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes y castas. Tenemos entendido que el término presbústero o presbístero es un término dado y con la misma paralelo a lo que es un pastor. Sí, ahora, hay dos, mira, los apóstoles, en el tiempo de la primera iglesia, después que Jesucristo sale y empieza la primera iglesia, eran los líderes, eran los pastores, eran los profetas, eran los que sanaban, los apóstoles eran los que dirigían, los líderes de la iglesia. Pero la iglesia se fue complicando, ya no eran 12 gente, ya era, la comunidad se fue complicando y la fuerza social necesitaba que se organizara. Y empezaron a haber conflictos, no conflictos espirituales, sino conflictos de comida y de ropa, y conflictos de diferencias de raza. Por eso se eligen los primeros diáconos. Entonces se eligen primeros diáconos y se establece otro nivel de liderazgo que no es de los presbíteros, que no es de los ancianos, se llama ancianato, sino de los presbíteros, que son líderes, que tienen condiciones muy parecidas a aquellos, que tienen que estar llenos del Espíritu Santo, para regar funda, para repartir funda y comida hay que estar lleno del Espíritu Santo, sí señor, porque es el negocio de Dios, y que sea gente prudente, y se eligen unos diáconos para que se encarguen del trabajo que tiene que ver, no tanto con lo espiritual, sino con cómo se están comportando, cómo vamos a convivir juntos. Y Pablo también va estableciendo, a medida que la iglesia se va expandiendo, diferentes niveles de autoridad, de liderazgo, diferentes funciones que se van a parecer mucho a lo que se hacía en aquel entonces. No se van a parecer porque no había internet, no se van a parecer a nosotros hoy, no había zona franca, se va a parecer a lo que había en aquel entonces. Alguien me dijo en tiempo atrás, Brito, yo quiero volver al tiempo de pescadores y de solamente trabajar la tierra. ¿Y por qué? Porque ese es el tiempo de Dios. Esos son los oficios de Dios. Tú ves que en la Biblia eran o pescadores o labraban la tierra. Digo yo, porque no había más nada, la revolución industrial no había pasado. Todavía no, los avances en el mundo que conocemos no habían pasado. Ellos solamente podían hacer lo que conocían hacer. Eso no es tan de Dios como si fuera hoy estuviéramos hablando de zona franca o estuviéramos hablando de otras cosas. Pero él tenía un arroz con mango en el caco, que él entendía que para tener una sociedad verdaderamente consagrada a Dios, había que volver a la pesca y al sembrado. Un Amish. Entonces no, porque eso describe lo que está pasando, no prescribe lo que debe pasar. Okay. ¿Me entiendes? Volvemos a la palabra. Volvemos a la palabra, que nosotros queremos coger cosas que describen lo que está pasando. En aquel entonces la descripción era muy fácil. El hombre era el líder en todo el comercio. Mira, con Jesucristo se decía sin contar a las mujeres y los niños, y nadie se ofendió. Tú dices eso ahora y tú caes preso. Entonces, sin contar la mujer y los niños, era la manera como se aplicaba eso. Pero Jesús va suavemente, pero inexorablemente, levantando el nivel de todo el que estaba estropeado, de todo el que estaba marginado. Sí, porque en el área del adulterio y el divorcio, él sube él le dice, antes nada más era el hombre, ahora los dos. Y antes era de acción, ahora es de pensamiento. Ahora también. Jesús silentemente, mira, con mucho cuidado, pero inexorablemente va subiendo e igualando las cosas que la sociedad de su tiempo habían dañado. Entonces, lo que te quiero decir es que cuando a Tito se le habla de cómo se está manejando la iglesia en ese momento, en esas circunstancias, hay problemas específicos y Pablo está mandando mensajes. Pablo tiene 3 tipos de escrituras que hay que tomarla en cuenta. Él le escribe a iglesias que él fundó. Ese es un tipo de escritura. Con ello tiende a ser así y habla con fulano, con quien yo comí.
él escribe a iglesias que él no fundó y no ha visitado, pero que están bajo su apostolado, como si fuera, y él escribe de otra manera. Tú ves el contexto de las cartas. Y la tercer tipo de cartas son cartas que él escribe a individuos, y con individuos trata temas específicos. En el caso, por ejemplo, de Timoteo, Timoteo es un pastor joven que es un hijo en la fe de Pablo, y Pablo es el seminario de Timoteo. Está diciendo, mira, con este problema trátalo así, con este problema trátalo así. No deje que tengan en poco tu juventud. A las mujeres que están chismando, cállale la boca. A las que están, él le está instruyendo como un padre a un hijo que está empezando un ministerio. A Tito y a otro, lo de Filemón y ese asunto, tienen que ver con situaciones muy particulares, y Pablo está dando instrucciones que describen una situación y prescriben para esa situación. Nosotros hoy, 2000 y pico de años después, cogemos eso, la sacamos de ese contexto, la metemos al vacío de nosotros y la queremos aplicar para cualquier situación descrita por cualquier cosa. Y así no puede ser, así no se hace. Pero cuando los que no creen en el ministerio de la mujer cogen ese texto, hablan de que aquí está hablando de ancianos de edad, no de ancianos de liderazgo. Es que iba concomitantemente. Tú puedes tener raras ocasiones una persona que llega a la posición de anciano y que es de corta edad, pero en la tradición, en la cultura, en la normativa de ese tiempo, tú ibas creciendo en la manera que ibas madurando en entendimiento y en edad, y se entendía que los ancianos no era solo por viejo, pero que la edad era un elemento que contribuía a tu llegar ahí. No sé si tú me estás entendiendo. Claro. Entonces, es como decir la Virgen María. No, porque eso era que era joven o que era señorita. Bueno, las dos palabras se usan. Nosotros entendemos que era porque era joven y porque porque él dice otra expresión cristiana, no es que ella nunca tuvo relación con nadie, solo con el Espíritu Santo. Pero la palabra virgen se usa en ambas cosas, y el contexto es que te va diciendo de qué se trataba. Pero también ellos plantean que en el verso 4, cuando plantea que las ancianas enseñen a las mujeres jóvenes a amar, ¿era esto un mandato exclusivo y enfocado o sencillamente le quería hacer un énfasis en que las ancianas se dedicaran a ese trabajo? Porque algo de lo que están diciendo las corrientes que anulan el ministerio de la mujer es que Pablo está diciendo lo único que ustedes pueden hacer en la iglesia es enseñarle a las mujeres. Sí, esa es una manera muy estrecha de ver eso. Mira, hoy en día, por ejemplo, tú y yo que somos pastores, les decimos a los jóvenes, especialmente a los jóvenes, mira, ustedes van a darle seguimiento y van a discipular, tú eres varón a los varones y tú eres hembra a las hembras. No me mezcle discipulado entre varón y hembra, porque eso se puede prestar a confusión y a problemas. Hoy estamos en el siglo XXI. En aquel entonces, tú no podías hacer ese traspaso. Entonces le dice a las mujeres más ancianas y de una posición más relevante, encárguense de las muchachas y de las más jóvenes, de las mujeres casadas que están llegando ahora. Enseñan, y ustedes hombres, agarren a los hombres. Está dándole una orden que encaja perfectamente en la manera como se conducía la sociedad de aquel entonces. Pero eso no significaba que esas mujeres no podían hacer otra cosa en la iglesia. No, hay dos cosas que no están claras. No está claro si esas mujeres tenían la autorización de ancianato, si eran ancianas como presbíteros, pero tampoco decía si era que solamente podían hacerlo con las mujeres. Pablo deja eso abierto a nuestra terrible interpretación. Entonces, si yo soy de los que entiendo que las mujeres no pueden tener ministerio a ese nivel, yo digo, no, porque estos eran viejas. Estos no eran ancianas nombradas y ungidas. Estos eran las viejas que se encargaran. ¿Okay? Y si yo soy de los que pienso que no, digo, no, estas eran ancianas. Y así como había ancianos, habían ancianas. Y ellas eran pastoras. Y tenían el rol pastoral. ¿Ok? Porque cuando tú me dices pastor, cuando yo oigo la palabra pastor, la gente dice, bueno, este fue al seminario, este estudió, vino una gente más vieja, lo ungió, lo trayó en el suelo, y este es pastor. Ha sido ordenado. Todavía la iglesia no estaba en esa estructuración. No había esa estructura. Lo que más se parecía era a los judíos, pero el pleito era con los judíos, entonces ellos querían distanciarse de los judíos. Vamos a la última pregunta. Ok.
que nos quedan unos minutitos. Efesios capítulo 4, verso 11. Ok, ¿qué dice? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Escuché a un predicador y me dio clase en el seminario, que decía que todos en la Biblia no siempre es todos. Ok. Entonces, implica esto que usando esa interpretación, aquí no habían mujeres profetas, apóstolas, evangelistas, o sea, esos 5 ministerios apostólicos, y que hoy se habla de los 5 ministerios. El ministerio quíntuple. El quíntuple ministerio, ¿eso solamente era para hombres? Lo primero es que esas son funciones en la iglesia, funciones de gobiernos de la iglesia. No se limita todo lo que se hace en la iglesia a eso. Y segundo, en ese entonces, eso posiblemente era aplicable mayoritariamente a hombres. Y tú dices, ¿por qué? Porque Dios lo quiso así, no, porque ese era así era que se movía la sociedad de aquel entonces. Y si Dios me pregunta a mí, yo le hubiera dicho que cambiara eso. Pero tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios parece trabajar de acuerdo a los hitos de la cultura que no son pecaminosos. O sea, que sea el hombre que dirija no es necesariamente pecaminoso, no es como si tú eres ladrón. Entonces Dios, en el momento de ir transformando la sociedad, se mete y trabaja con el esquema que hay. No aparece en la Biblia en ningún sitio que dice, deje la esclavitud. Al contrario, oye lo que dice la Biblia, esclavo, honren a sus amos. Tú dices, pero estamos locos, eso va contra la Biblia. No, la Biblia en el Nuevo Testamento dice, esclavo, pórtense bien con sus amos. Y tú dices, pero ¿y por qué no? Porque camino a la liberación de esos esclavos, Dios estaba trabajando dentro de esa estructura para ir cambiando, transformando de adentro para afuera. No entendemos eso. Nosotros quisiéramos que Dios lo hiciera como nosotros ahora. No dice la Biblia, la gran palabra es, la Biblia es silente. No dice si eran solo mujeres o si eran hombres. El lenguaje castellano, no así el inglés, pero el lenguaje castellano, cuando dice apóstoles, lo pone en masculino, porque esa es la manera de nosotros escribir. Hoy ahora que decimos maestros y maestras, niños y niñas, antes era solo... Pero si hay un grupo de maestras y maestros, uno dice los maestros. Sí, pero eso ha cambiado aún ahora, aunque parece ridículo a veces, porque queremos hacer un énfasis en un déficit que habíamos tenido, pero realmente lo neutro es masculino en su expresión oral. Entonces la Biblia no dice, yo vengo a ese texto contaminado, o por lo menos prejuiciado. Yo digo, no, yo creo en el ministerio porque lo valida como Dios usa a esa persona. Entonces yo digo, no, eso es generalizado, ahí tenía que haber habido mujeres. Pero si yo vengo a ese texto prejuiciado de que no, es que yo no creo que Dios quería mujeres. Yo digo, tú lo ves, ahí dice, nada más habla de masculino. Entonces yo le aporto al texto unos ingredientes que el texto no lo conlleva. Y hay un gran silencio. El gran problema, amado hermano Sanford, es que los humanos no nos sabemos manejar en el silencio de la Biblia. Nosotros queremos que la Biblia diga. Y nosotros le hacemos decir. Y nosotros le hacemos decir. Y hay cosas que la Biblia dice, no dice. Pero Pablo dice, no nos dijo todo, no nos entregó todo. Y en estos 20, 30 años nos hemos especializado en el ministerio de la quinta pata al gato. O sea, yo necesito recibir la última palabra de la última revelación que nadie más tiene. Para impresionar. Bueno, para lo que sea, pero termina impresionándonos y elevándonos a nosotros. Cuando lo que dice en el Antiguo Testamento es que Dios quiere comunicarse, quiere ser conocido, porque quiere que lo entendamos y que lo obedezcamos. Entonces, en este punto, la tradición humana está desfavorablemente contra el ministerio de las mujeres, pero no es la tradición humana lo que valida un ministerio de hombre o de mujer. Cuando a ti te llega una persona a tu iglesia, varón o hembra, y te dice, yo tengo un ministerio de Dios, ¿qué lo valida? No es su género que lo valida,
es la presencia de Dios en su vida, la integridad de su corazón, el fruto que Él da, y sobre la marcha tú lo vas observando y tú reconoces que hay o no hay, y ese es el validador de ese ministerio, no si es prieto, blanco, grande, chiquito, hembra o mujer. Hay un validador que va por encima de esas cosas, que creo que debe ser la manera más sabia de manejar el silencio bíblico. Queridos amigos, hemos llegado al fin de esta entrevista, pero no al fin del programa, porque ahora le vamos a dejar a ustedes que sean parte de nosotros, llamándonos al 809-534-1437, que es el teléfono en línea para que comparta con nosotros. El pastor Brito tiene que salir, pero vamos a estar aquí tratando de darle a ustedes la respuesta a esas incógnitas que seguimos teniendo. Pero en conclusión, los que creen que la mujer no debe de estar en la iglesia, vamos a respetarlo, y los que creemos que la mujer tiene el derecho a ministrar en la iglesia, también merecemos respeto, porque a la larga no vamos a ser salvos por estar o no estar, vamos a ser salvos por aceptar a Jesús como nuestro Salvador y darle nuestro corazón transformado y renovado para poder entrar al reino de los cielos. Después de la pausa, continuamos. Dominicano soy, de mis raíces yo no voy. República Dominicana es un país de merengue, béisbol y gente pobre, pero también es una nación con un profundo arraigo a sus costumbres y principios cristianos. Cuando nuestros patricios dieron el grito de independencia en la Puerta del Conde, hoy Baluarte del Conde, el 27 de febrero de 1844, no solo declararon nuestra nación libre de toda potencia extranjera, sino que arraigaron en sus cimientos los principios cristianos establecidos en la palabra de Dios. Al ondear la bandera tricolor, en cuyo centro colocaron las sagradas escrituras abiertas en el Evangelio de San Juan, capítulo 8 y versículo 32, que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este es el clamor de hombres y mujeres que enarbolan los principios de Duarte, Sánchez y Mella. Desde el año 1888 mantenemos relaciones diplomáticas con otras naciones, muchas de las cuales han hecho de este país y del resto de los países latinoamericanos tubos de ensayos de sus productos comerciales y culturales, sin importarle el daño que a nuestros pueblos pudieran causar. Más aún, hasta la fecha, ningún país en vía de desarrollo ha salido de la pobreza y la miseria gracias a la ayuda de alguna potencia. Al contrario, las acciones de esas naciones han estado orientadas a la defensa de sus intereses y la explotación de nuestras riquezas, sin que recibamos el debido pago por ello. La afirmación del apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, 22 al 24, que dice que el hombre queriendo ser sabio se hizo necio, es más palpable en este tiempo. Y ante esto podemos asumir una decisión fatalista, donde decimos que esto está pasando en el mundo entero y no lo podremos evitar, o una decisión militante, en donde pensemos que los que honran a Jehová harán benditas sus naciones y sus generaciones serán poderosas en la tierra. Nuestro país tiene una carta magna, cuyas leyes fueron fundamentadas en los principios expuestos en la palabra de Dios. Y uno de esos principios es el matrimonio, que nuestra ley constitucional en el artículo 55 lo establece como la unión civil o religiosa entre un hombre y una mujer. El acápite 3 del artículo 55 de esa misma ley plantea que el Estado dominicano debe promover y guardar la institución del matrimonio entre un hombre y una mujer.
por lo que cualquier información que promueva una conducta contraria a esta ley es una afrenta pública a la soberanía de nuestra patria que el Estado dominicano no debe permitir. Y él mismo entiende que nuestra Carta Magna merece respeto y soberanía. Los preceptos cristianos son la plataforma de la educación de la ciudadanía dominicana. Según la Ley de Educación 6697, acápite E, y estos principios expuestos en los evangelios declaran que el que ama a Dios guarda sus mandamientos. Consideramos que es una afrenta a nuestra soberanía y constitución que el embajador de los Estados Unidos de América haga una promoción del matrimonio homosexual en revistas de circulación nacional y en videos oficiales, violando así lo establecido en nuestras leyes y en la Carta Magna Dominicana. Pero también que presente a su pareja sentimental como esposo miembro de la comitiva diplomática cuando esta persona, según dijo Monseñor Jude Tadeos Okolo, nuncio apostólico de la Santa Sede, él no está presentado en la comisión diplomática como esposo del embajador ni esposa del mismo, sino como un dependiente, violando las leyes que se acordaron en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas el 18 de abril de 1961. No conforme con esto, recientemente recibió a unas 15 organizaciones representantes del movimiento homosexual en el país, con quienes trató, según el comunicado publicado en el portal de una de esas organizaciones, sobre la realidad de los homosexuales en el país y la influencia de la Iglesia Católica en la toma de decisiones de los legisladores. A su vez, y según el referido comunicado, el embajador de Estados Unidos y su pareja sentimental les agradecieron la campaña que en su defensa realizaran esas organizaciones en junio del 2013, cuando nuestra organización, junto a un grupo de iglesias a nivel nacional, se opusiera a su nombramiento al considerar que el embajador no solo venía como diplomático, sino como activista del movimiento homosexual. No obstante, frente a nuestras reacciones, Daniel Futter, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, afirmó que cuando esté confirmado por el Senado, el señor Brewster viene aquí como embajador, no viene aquí como activista para la comunidad gay. Es su primer trabajo y su meta sería de embajador. No obstante, sus acciones más que sus palabras confirman el activismo gay del embajador norteamericano de manera abierta. Ante el accionar del embajador que afrenta nuestra soberanía y constitución, el movimiento cristiano Lunes Negro pide al Estado dominicano el cumplimiento del artículo 55-3 de la Carta Magna. Al excelentísimo presidente de la República Dominicana, licenciado Danilo Medina Sánchez, que así como defendió nuestra nación ante una nación pequeña en la conferencia de Cuba, ahora le toca la oportunidad de defendernos ante una nación grande como los Estados Unidos en este momento. Nuestra Constitución está en juego y usted es nuestro mayor defensor. Y aunque medios de comunicación, a pesar de querer pagar este comunicado, no lo quisieron publicar, recordemos que los grandes imperios cayeron cuando hicieron de la inmoralidad y la depravación sexual un sustento populista. Sí,
Queremos ahora ponernos en comunicación en estos 5 minutos que nos quedan con nuestros oyentes al 809-534-1437. Ya vieron el video que se puede encontrar en YouTube solamente entrando, oyeron el audio del video solamente entrando y poniendo clamor por la patria, un clamor por la patria. Puedes encontrar este comunicado que ya es un video en YouTube. Tenemos una llamadita en línea. A lo buenas. ¿Aló? Sí, a lo buenas. Adelante, le escuchamos. Adelante. Aló. Adelante, le escuchamos. Sí, buen día. Dios te bendiga, hermano. Amén. No es para opinar sobre el tema. De verdad, está muy edificante porque yo creo que cada tema que se habla ya, pues, con una mayor aclaración. Y me gustó la palabra del pastor sobre la autoridad que se usa muchas veces hoy, y es que se está extorsionando por un lado porque a veces se toma para expropiar y no para el servicio. Amén. Y la autoridad en Dios debe ser para servir como nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios te bendiga, hermano. Gracias, amado, por tu comentario. Tenemos otra llamadita en línea. A lo buenas. Se cayó. Bueno, estamos aquí esperando comunicarnos contigo en este tiempo. Tenemos 5 minutos. 809-534-1437 es nuestro teléfono de comunicación, y este es el tiempo para que tú te expreses en nuestro programa. Ya puedes hablar sobre el comunicado que hemos puesto y que no lo habíamos puesto, y que tú lo puedes encontrar en el video ya realizado en YouTube solamente colocando un clamor por la patria. Este es un video que debemos escuchar, ver todos. Aquí tenemos una llamadita en línea. A lo buenas. Buen día, pastor. Buenas. Yo quiero saber cómo yo puedo conseguir el programa anterior a Semana Santa y este de hoy para volverlo a oír. Bueno, el de hoy será subido mañana en YouTube. Usted solamente tiene que poner en YouTube Origen con Sanford y busca el programa que usted quiere oír. Estos 2 programas se llama el Ministerio de la Mujer. Ministerio de la Mujer, tanto el programa de la semana anterior, no la de Semana Santa, sino el anterior a la Semana Santa, y este de hoy, que es la continuación del primero. Tenemos otra llamadita en línea. Aló, buenas. Aló. Aló. Sí. Dios le bendiga, varón. Amén. ¿Me está escuchando? Sí, le escucho. Sí, Adelante, le escucho. Ok, sí. Ahora te oigo. Es para cooperar también ahí con el tema de este programa. Por ejemplo, yo soy lo que pienso, varón, con respeto de usted, que el sacerdocio es solamente para los hombres y la autoridad está en el sacerdocio. Y a la persona que no tiene el sacerdocio, no tiene autoridad para orar por una persona, ni para dirigir, ni para bendecir tampoco. Y entonces, en la iglesia del Nuevo Testamento, ¿cuál es la autoridad? Porque no había sacerdote, lo que había era pastores. Se fue. Él decía que el sacerdote era el único que tenía autoridad en el Antiguo Testamento, pero y entonces en el Nuevo Testamento, porque entonces, ¿qué autoridad tenía Moisés? ¿Qué autoridad tenía Abraham? ¿Qué autoridad tenía Samuel? Y Samuel era un profeta que, como decía el pastor Brito, hizo la función de sacerdote también. Entonces, porque eran los que comunicaban el consejo de Dios al hombre. ¿Tenemos otra llamadita en línea? ¿Aló? Sí, aló. Sí, aló, buenas. Ay, Dios te bendiga, Sanford. Amén. Que te siga usando, al pastor Brito también, pero por tu defender la mujer de ese pueblo y la fe cristiana. Tenemos todo que oponernos y pedir que saquen al embajador del país. Si no se arrepiente, eso es lo que hay que hacer, que lo saquen. No puede venir. Vamos a pedir que Dios aquí. sea que Dios lo convierta, y si no lo convierte, que lo saque del país avergonzado, para que podamos ver. Este país tiene mucha gente que cree en la moral del país. Quiero decirle, por último, en este minuto que me queda, a todos los que van a ir
a la Feria del Libro, tengan cuidado porque hay un stand que está promoviendo el matrimonio homosexual. Tengan cuidado con sus hijos porque le están diciendo que el matrimonio homosexual no es un problema y que eso es normal. Así que todo el que vaya a la Feria del Libro, tengan cuidado con sus hijos cuando lo lleven del colegio, porque lo van a llevar a un stand de promoción de la homosexualidad y del matrimonio homosexual. Que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo sábado en otro programa. Que puedan disfrutar este fin de semana. No deje de ir a su congregación mañana. Recuerde que juntos en armonía es que envía Jehová bendición y vida eterna. Hasta el próximo sábado en su nuevo programa de Origen con Sanford.